puede ser cualquier elevada al cuadrado menos la x al cuadrado. Pero nosotros también podemos ingeniárnoslas para que efectivamente esa a termine estando al cuadrado. Eso es una ventaja. Por ejemplo, si nosotros tenemos 4, nosotros podemos convertir ese 4 en 2 al cuadrado, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, 36, yo puedo convertir eso como 6 al cuadrado. Es más, algunas veces yo pudiese tener 5 y yo puedo convertir como la raíz de 5, la raíz, ¿verdad? De 5 para que al elevarse al cuadrado termine siendo 5, ¿ok? Entonces, esos son los artificios que nosotros podemos hacer para generar expresiones de la forma a cuadrado menos x cuadrado, ¿ok? Solamente que, por supuesto, ya en este nivel nosotros tenemos más información y podemos comparar y a lo mejor concluir, no me voy por sustitución trigonométrica, sino solamente hago un cambio de variable, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que ya hoy tenemos que ir visualizando. Pero bueno, ¿cómo complementamos eso? Si nosotros tenemos a cuadrado menos x cuadrado, yo puedo decir, es factible resolver por sustitución trigonométrica. La otra sería a cuadrado más x cuadrado, también es factible. La otra sería x cuadrado menos al cuadrado, ¿ok? Entonces, repito, integración de sustitución trigonométrica nos permite a nosotros resolver integrales de expresiones de esas formas: a cuadrado menos x cuadrado, a cuadrado más x cuadrado y x cuadrado menos al cuadrado. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una expresión a cuadrado menos x cuadrado, termina siendo x a por el seno del ángulo, o también pudiese ser a por el coseno del ángulo. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Yo voy a sustituir las x, ¿verdad? O la variable de integración por funciones trigonométricas, ¿ok? Otro caso pudiese ser, si yo tengo en este ejemplo que les estoy señalando, a cuadrado más x cuadrado, entonces la x sería, por ejemplo, a por la secante del ángulo. Bien. ¿Ok? ¿Estamos más o menos claros allí? Sí, estas son como las fórmulas. Ajá. Entonces, veamos ya. Okay. Vamos a ver este ejemplo que tenemos allí. ¿Okay? Este dice... integral d de x sobre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado todo al cubo, ¿ok? Entonces, fíjense, en el denominador, ¿verdad? O en la cantidad subradical yo tengo 4 menos x cuadrado. Entonces, allí hay una forma que sería a cuadrado menos x cuadrado, ¿verdad? Donde nosotros podemos decir que la a sería 2. Porque al yo elevar 2 al cuadrado termina siendo 4, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, básicamente yo puedo concluir que sí es factible generar una sustitución trigonométrica. Para generar una sustitución trigonométrica, yo debo construir un triángulo rectángulo, porque nosotros nos vamos a apoyar de esas identidades pitagóricas, ¿ok? Son identidades trigonométricas, pero pitagóricas. ¿Por qué? Porque van de la mano del teorema de Pitágoras, ¿verdad? O cumplen ese teorema de Pitágoras. Entonces, al yo construir el triángulo rectángulo, pues generalmente colocamos el ángulo acá, ¿verdad? En la parte o en el vértice inferior del triángulo, y yo empiezo a generar, ¿qué es? El cateto opuesto a ese ángulo, recordemos el que está al frente al ángulo, para nosotros va a ser la x, es decir, la raíz de esa x cuadrado. La raíz de x cuadrado es x. Entonces, por eso vamos a colocar x, o vamos a colocar realmente la variable que estemos integrando. Si es s, será s. Si es t, será t. ¿Ok? La hipotenusa, que recordemos que es el cateto o el lado más largo de ese triángulo, pues debería ser, ¿ok?, el valor de la constante a. Entonces, si para nosotros a al cuadrado es 4, pues a sería 2. Entonces, por eso aquí aparece la x y aquí aparece el 2. ¿Ok? Eso siempre va a ser así. La hipotenusa siempre va a ser la a, y para nosotros el cateto opuesto siempre va a ser la variable de integración. ¿Ok? Entonces, por deducción, yo puedo conocer quién va a ser el cateto adyacente. Yo puedo deducir por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y me va a aparecer esta expresión, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado, que no es otra cosa
que la raíz cuadrada de C, que sería hipotenusa al cuadrado, menos uno de sus catetos al cuadrado. ¿Okay? Bien, vamos bien hasta ahí. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok, ahora, aquí tenemos entonces algún repaso. Sin embargo, en la plataforma yo les dejé a ustedes algunas tablas de identidades trigonométricas, otras tablas de integrales inmediatas, ¿bien? Que nos van a servir para esta evaluación. Entonces, aquí lo que quiero es que repasemos, ¿verdad? Repasemos algunas identidades. Lo primero, o en este caso generalmente son razones trigonométricas. La primera dice el seno del ángulo. Recordemos que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ok? Así está definido. Si yo ahora voy al coseno del ángulo, que es este que observan aquí, pues ya sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y yo puedo continuar, yo puedo decir tangente del ángulo, y recordemos que tangente del ángulo es vista como seno sobre coseno. Pero entonces si también es vista como seno sobre coseno, pues yo puedo concluir que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de allí puedo seguir generando demostraciones. Arcotangente, arcosecante, secante, cosecante, qué sé yo. Bien. Entonces, para este caso particular, si yo quiero generar el seno del ángulo, yo quiero conocer quién es el seno del ángulo con base a este triángulo, yo diría el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, el cateto opuesto es la x y la hipotenusa es 2. O sea que el seno del ángulo en este ejercicio es x medios. Y yo de esta expresión puedo despejar la x para ver cómo la sustituyo en la integral. Entonces la x terminaría siendo 2 seno del ángulo, esta expresión que tienen aquí. ¿Ven? ¿De dónde sale esta expresión que tiene aquí? Que x es igual a 2 seno del ángulo, del despeje de lo que es la razón trigonométrica seno. Si yo ya me voy al coseno del ángulo, entonces yo puedo decir coseno del ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí tienen el cateto adyacente, ¿verdad? Y la hipotenusa es 2, o sea que queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x cuadrado sobre 2, o medios. Si lo resuelvo, entonces va a quedar raíz de 4 menos x cuadrado entre 2, ¿ok? De allí yo también pudiese despejar, yo puedo despejar a lo mejor. Lo que pasa es que la x al despejar en esta segunda expresión es un poco más, es mucho más complicado, más complejo, ¿sí? Entonces, por eso lo estoy haciendo es desde la primera expresión, ¿ok? Les repito, si ustedes quieren hacerlo desde el despeje del coseno de ángulo, bien, van a llegar a lo mismo, solo que el ejercicio se les va a complicar un poco en la resolución. Ahora, una vez yo tengo ya x definido aquí, ya sé quién es x, pues tengo que determinar quién es de x, derivar esa x para encontrar obviamente el diferencial que voy a sustituir aquí en la integral. Entonces, al yo derivar x, pues va a aparecer 2 veces el coseno del ángulo, porque la derivada del seno es el coseno. ¿Bien? Ok, entonces ahora ustedes me van a ayudar a sustituir estas expresiones en la integral para ver cómo quedaría desde el punto de vista trigonométrico. Entonces vamos a ver. Anthony. Sería primero la integral de 2 por el coseno del ángulo. Ajá, perfecto. Entonces coloquemos aquí 2 veces el coseno del ángulo. Ajá. Sobre la raíz cuadrada de 4 Ajá. menos 2 por seno al cuadrado, 2 por seno del ángulo al cuadrado, todo eso elevado al cubo. Todo esto al cubo. Perfecto. Bien, es decir, quedaría más o menos de esta manera, ¿verdad? Ok, ¿qué Sí. podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos seguir simplificando esa integral? Eh, El numerador el 2 queda seno de igual. Sí, el numerador nos va a quedar igual, pero en el denominador sí tenemos que resolver, ¿verdad? Esas operaciones, porque realmente quedaría 4 menos 4, porque 2 al cuadrado es 4, y ahora va a aparecer seno al cuadrado del ángulo.
¿verdad? Y a su vez, todo esto debería estar elevado ¿a qué? Al cubo. Al cubo. ¿Ok? Ok, ¿qué más podemos hacer allí? El, el 4 seno al cuadrado se puede sacar de la raíz. Ajá. El 4 seno al cuadrado no como tal, pero sí puedo generar un factor común. ¿Sí? ¿Por qué no puedo sacar el seno al cuadrado? Porque hay una operación de resta. ¿Bien? Y cuando hay una operación de resta, pues no es factible separar ese radical o esas raíces. Entonces yo lo que sí pudiese hacer es sacar un factor común 4 y ese 4 ya como factor común sí puedo extraerlo, ¿sí? De la raíz. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Quedaría aquí 2 coseno del ángulo sobre la raíz de 4 que multiplica ¿quién? ¿Cómo sería el factor común allí? Pues 4 que multiplica el seno al cuadrado del ángulo. Ajá, no, pero el primero que tengo aquí es un 4. Y al yo dividir 4 entre 4, ¿qué tendría? Ah, 1, 1, 1. Ajá. 1. 1 menos ¿quién? 1 seno del ángulo. Seno al cuadrado del ángulo. Seno cuadrado de la... Y a su vez, todo eso, todo en realidad debería estar elevado al cubo. Hasta el 4 debería estar elevado al cubo porque está afectándolo allí, ¿ok? Ahorita busco el corchete, pero bien, más o menos así, ¿ok? Ok, entonces de esa manera, yo ahora puedo decir entonces, ¿verdad? Para seguir simplificando un poco, yo puedo decir, bueno, 2 coseno del ángulo sobre la raíz, pero entonces aquí ya voy a escribir 4 al cubo, ¿ok? Ahí sí empiezo a separar y coloco que multiplica a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Todo eso debería estar elevado al cubo. ¿Bien? ¿O alguna pregunta hasta el momento? ¿Por qué vuelve a escribir que todo eso está, o sea, solo le colocó el cubo al 4 a lo que está dentro del paréntesis? No. No, sí, ya lo coloqué aquí. Este también, 1 menos seno cuadrado del ángulo también al cubo. Porque me Ah, tiene ok, que ok. afectar a los dos. ¿Ok? Claro, me tiene que afectar a los dos valores allí, tanto al 4 como a la expresión. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Nosotros podemos agarrar y decir, voy a extraer ese 4, ¿sí? De alguna manera, voy a extraer ese 4 de alguna manera. ¿Ok? Y yo pudiese entonces separar allí sí esto en dos radicales. ¿Sí? Porque aquí yo sí puedo agarrar y decir, bueno, en el denominador me va a quedar la expresión. ¿Okay? Numerador seguimos igual, 2 coseno del ángulo. ¿Ok? Y en el denominador yo pudiese decir raíz de 4 al cubo por la otra raíz, que sería 1 menos el seno, 1 menos el seno, ¿okay? Cuadrado del ángulo. Todo eso debería estar elevado al cubo. Ahora nos tenemos que ir a buscar identidades trigonométricas. ¿Okay? Porque ya hasta el momento vimos que no podemos simplificar más allá. ¿Okay? Entonces yo tengo que buscar ahora una identidad trigonométrica. ¿Qué identidad trigonométrica? Fíjense que aquí aparece 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Si ustedes recuerdan, por allá de cuarto año de bachillerato, ¿verdad? Cuando nos enseñaban las razones trigonométricas, hay una razón trigonométrica que dice seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo era igual a ¿quién? No era igual a la tangente. No, bueno, hay una que sería a este cuadrado, pero aquí, en este caso, me complicaría más tomar tangente. Entonces yo voy a tomar la que dice seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Ok? Que efectivamente de aquí más o menos es donde se genera la demostración de esa identidad trigonométrica pitagórica. ¿Ok?
Entonces, de esta manera, yo puedo decir, entonces el coseno cuadrado del ángulo, sería igual ¿a quién? A 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Es decir, fíjense que esta expresión que tengo aquí es esta misma expresión que tengo aquí. ¿Sí o sí? Fíjense, 1 menos el seno cuadrado del ángulo y 1 menos el seno cuadrado, pero realmente eso también es el coseno cuadrado del ángulo y me conviene colocarlo así. Entonces, vamos a sustituir. Esta raíz que está en el denominador yo la puedo extraer, que haría 1 sobre la raíz cuadrada de 4 al cubo. ¿Okay? Porque es una constante. Bien. Entonces ya la integral quedaría integral de 2 veces coseno del ángulo sobre, y entonces me va a quedar raíz cuadrada, y aquí yo lo que voy a escribir es simplemente coseno cuadrado del ángulo. Todo eso debería estar elevado al cubo. ¿Okay? Bien. ¿Sí vamos bien o alguna pregunta? Ok. Sí, sí. Yo voy bien hasta el momento. Bien, entonces vamos a continuar aquí. ¿Qué haríamos ahora, Anthony? Vamos a copiar la constante del mismo modo, ¿ok? Pero ¿qué podemos hacer ahora allí? En el numerador seguimos con Pues 2 cosenos del ángulo, ¿bien? Pero ahora, en el denominador, ¿qué podemos resolver allí? no se puede sacar de la raíz ese coseno al cuadrado, ¿Se puede sacar qué? o no, porque está elevado al cubo también. Si se puede simplificar. Exacto, no El podemos coseno al hasta el momento. cuadrado no se puede sacar de la raíz. Todavía no, hasta que no hasta que no resolvamos el cubo. Pero implícitamente, claro, ya sabemos que sí vamos a obtener esa solución. Entonces aquí fíjense que hasta de una vez yo puedo colocar mejor 2, que el 2 que está multiplicando el coseno también es una constante. Entonces, 2 veces el 4 al cubo, ¿verdad? Integral, y entonces ya me va a quedar todo en función de coseno. Coseno del ángulo. Y en el denominador, como usted dice, si yo observo una vez, pues esto quedaría 3 por 2 es 6, ¿verdad? Y 6 entre 2 es 3. O sea que realmente eso me va a quedar como coseno al cubo del ángulo. Bien. Solo que aquí, ¿ok? Hemos omitido algo muy importante en la resolución de estas integrales, que no es otra cosa que desde que se hace la sustitución colocar un diferencial del ángulo, porque ahora con respecto a quién estamos integrando, con respecto al diferencial del ángulo. ¿Okay? En este caso sería diferencial de teta, ¿ok? De teta aquí. Bien, porque cuando ya llegamos aquí yo digo, perfecto, pero con respecto a quién estoy integrando es un diferencial del ángulo. ¿Okay? Entonces, ahora sí, quedaría coseno al cubo y ahí sí podemos hacer una simplificación, ¿verdad? Porque coseno del ángulo que está en el numerador con coseno al cubo que está en el denominador, pues puedo hacer una simple operación de propiedades de la potenciación. Entonces, al aplicarlo allí, quedaría 2 sobre raíz de 4 al cubo, integral, de arriba quedaría solamente el diferencial del ángulo, y debajo quedaría entonces coseno al cuadrado del ángulo. Bien. ¿Qué debemos hacer ahora? Buscar una integral a lo mejor inmediata que me pueda ayudar a la solución de esta integral. Entonces, traten de buscar a ver si existe una integral inmediata en la tabla. ¿La tienen allí a la mano? Ya va, lo último que se hizo fue simplificar exponentes de base igual, ¿no? Eso es correcto. Vamos a entrar aquí para poder observar la tabla. Recuerden que para esta evaluación, sí va, fracciones parciales que ya lo habíamos visto, ¿sí? Que quedó pendiente de las clases anteriores.
integrales de trigonométricas e identidad por sustitución trigonométrica. Es decir, que prácticamente tenemos ya la unidad 2 completada. Bien. Entonces veamos aquí, vámonos a las tablas de integrales. Recuerden que las tablas de integrales, ¿sí?, no tienen la verdad absoluta. Hay una tabla de integrales que son más completas que otras. Lo importante siempre es citar de dónde están tomando la información. Yo sé que uno de ustedes en la evaluación me tomó una integral inmediata que no estaba en las tablas que yo les otorgué, pero es válido. ¿Vale? Porque realmente sí es considerada una integral inmediata. Ok, entonces, a ver, ¿qué ha conseguido por allí, Anthony? Pues el módulo 2 yo no la he descargado y no estoy esperando que me cargue la página. Ajá. Y de la parte de la integral, la tabla de integrales. Por aquí sí la tengo. De la del módulo 1 no he visto No, nada puede ser del que se módulo 2, parezca por más ejemplo, o esta. menos. Dice tabla de identidades, aquí hay otra tabla de integrales. ¿Sí? El mismo libro de Ítalo Cortés tiene tablas de integrales, de derivadas. Por allí también nos podemos guiar. Fíjense, por ejemplo, aquí hay una tabla, entonces deberíamos buscar, ¿sí?, alguna integral que Porque esta tenga, dice, ya, esta ajá, dice, creo que el resultado es la tangente de x más c, ¿no? Porque la fórmula es la integral de 1 sobre el coseno de 2x. ajá, entonces terminaría Sería siendo, la tangente de x más c. sí, pero con todo lo que ya tenemos atrás, ¿sí? Entonces, 2 sobre la raíz de 4 al cubo por la tangente de x más c. Esa es una integral inmediata, ¿ok? Sobre todo con la parte trigonométrica hay varias soluciones. A lo mejor otra tabla de integrales nos diga que tiene otra solución y también es válido. Como veíamos en clases anteriores donde hay dos posibles soluciones en un ejercicio que hicimos en la unidad 1 y yo les decía, realmente más adelante ustedes van a darse cuenta cuál de las dos soluciones nos conviene, pero aquí como estamos integrando indefinidamente tenemos que tomar en cuenta cualquiera de esas posibles soluciones. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, a razón de la segunda evaluación, de la segunda unidad, repito, lo que iría es fracciones parciales, ¿sí? Vamos a trabajar integración de funciones trigonométricas generales, que el video se les va a cargar a YouTube, ustedes van a poder observar entonces esa clase. Y el encuentro del día de hoy, que estamos trabajando lo que es la sustitución trigonométrica. Bien. Fíjense, entonces es este capítulo que ustedes tienen acá en el libro, y el número 6 que dice integración por sustitución trigonométrica. ¿Okay? Aquí es muy probable que consigan más o menos esa solución, porque fíjense aquí lo que veíamos. ¿Okay? Al sustituir por la tangente del ángulo más c, ¿sí?, que es a lo que concluimos de la integral inmediata, si yo vengo para acá y digo, bueno, eso ya, yo tengo que regresar ese cambio de variable, ¿okay? Porque es un cambio de variable, pero trigonométrico. Entonces yo puedo colocar aquí 2 veces la raíz de 4 al cubo por, entonces busquemos aquí, la tangente de ese mismo ángulo más la constante de integración. Pero yo realmente la integral inicial está en función de x, entonces yo también tengo que regresar ese cambio de variable y decir ahora quién será la tangente del ángulo. Fíjense que en el inicio no la consideramos, solamente determinamos el seno y el coseno. Yo tengo que buscar quién será la tangente del ángulo, puedo escribir TG o tan, no hay problema, y les decía que era cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es seno sobre coseno. ¿Bien? Entonces, ese cateto opuesto para nosotros vendría siendo la X, y el cateto adyacente para nosotros pues era la raíz, que ya la tenemos por acá, es raíz cuarta o raíz de 4 menos X al cuadrado. Es decir, que toda esta es la expresión que yo realmente tengo que sustituir acá. Por lo tanto, quedaría 2
vamos a colocar 2 dividido entre la raíz cuadrada de 4 al cubo por, y aquí es entonces donde vamos a regresar el cambio. Sería x en el numerador y en el denominador raíz de 4 menos x cuadrado. Todo eso más una constante de integración. Por supuesto, podemos seguir simplificando. Esta expresión que tengo aquí, de 2 sobre la raíz de 4 al cubo, yo la puedo simplificar hasta su mínima expresión, porque fíjense que aquí realmente terminaría siendo la respuesta 1/4, que es al momento de hacer la simplificación. ¿Cómo haríamos una simplificación? Yo puedo separar esto, como por ejemplo, resolver 4 al cubo, extraer su raíz cuadrada, o decir, eso es 4 al cuadrado por 4, o realmente aquí nos damos cuenta que 4 es 2 al cuadrado, entonces yo puedo decir 2 al cuadrado al cubo es 2 a la 6, y 6 entre 2 es 3, o sea que realmente esto terminaría siendo es que 2 sobre 2 al cubo, de toda esta expresión que tenemos aquí. Y si yo simplifico 2 sobre 2 al cubo, queda 1 sobre 2 al cuadrado, es decir, 1/4. Entonces, de allí es donde aparece la respuesta que ustedes observan aquí, en la simplificación de su mínima expresión, que es 1/4 de x, la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, más la constante de integración. ¿Ok? Fíjense, la evaluación la vamos a realizar, ¿ok? La próxima semana, entre el 12 y el 13 de junio. ¿Ok? Entonces, para que estén preparados ese fin de semana. La Ya, metodología... profe, Ajá. se me había quedado el interno un momento. ¿Qué más dijo después de que dijo que esto se puede seguir simplificando? Sí, la simplificación quedaría como quién. Por ejemplo, si nosotros procesamos esta simplificación, que es 2 sobre raíz cuadrada de 4 al cubo, vamos a terminar generando 1/4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo resuelvo 4 al simplificar en su mínima expresión es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado elevado al cubo termina siendo 2 a la 6. Y la raíz cuadrada de 2 a la 6 es 2 al cubo. ¿Sí? Entonces les escribí aquí que eso terminaría siendo 2 sobre 2 al cubo, y al simplificar esta expresión por potenciación, pues quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, es lo mismo que 1/4. Eso es para que entiendan la respuesta que nos está dando acá el problemario, ¿sí? Para que ustedes digan de dónde aparece este 1/4. Ese 1/4 se generó de simplificar esta expresión. Entonces, allí... Pero por lo menos en el examen, si uno no simplifica, En la igual sigue evaluación estando bien el no ejercicio, tenemos ¿no? problema hasta el momento, sí. Aquí hasta el momento no hay problema en la simplificación, en la evaluación. Ya para la siguiente unidad, que es la integración definida, cuando empecemos a otorgar valores o límites de integración, sí vamos a tener que simplificar hasta la mínima expresión. ¿Ok? Porque no es lo mismo calcular un área en una expresión mucho más volumétrica que en una expresión mínima. Entonces allí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en algunos ejercicios de costos, donde podemos determinar el costo mínimo a razón de una integral. Yo tengo que simplificar hasta la mínima expresión. O al contrario, si yo quiero es maximizar los ingresos, yo tengo que ver cuál es la mínima expresión en la que puedo maximizar esos ingresos. ¿Ven? O al contrario, si nos vamos a la parte de ingeniería, entonces cómo nosotros podemos optimizar un sistema, en el caso de ustedes que es de la parte de computación, cómo podemos maximizar un sistema. Entonces allí vamos a ver algunas aplicaciones que tienen las integrales en las diferentes áreas de la sociedad, ¿okay? Sobre todo lo que es en la parte de la economía y en la parte de la ingeniería, que es a lo que a ustedes les compete. Y entonces también les comentaba que la evaluación quedaría para dentro de 8 días, ¿bien? La vamos a realizar el sábado 12 de junio. Las condiciones son las mismas de la primera alternativa, van a disponer de 3 horas y media, ¿sí? Y pues ahí van a salir una cantidad de ejercicios, 5 ejercicios que ustedes van a tener que responder. Recuerden que son aleatorios, ¿sí? Y bueno, ya ustedes hicieron la primera evaluación. A los que les fue bien, pues felicitaciones, y a los que no, vamos a mejorar, veamos las fallas. Con mucho gusto pueden observar la retroinformación que yo tengo allí, si no me escriben y yo les digo claramente en qué fallaron.
Bien.